Muy buenos días, bienvenidos a La Vuelta al Ruedo, a su edición número 19. Estamos ya terminando la temporada, nos quedarán 2 programas en lo que queda de mes. El siguiente programa tendremos 2 invitadas, Ana y María Asun, 2 aficionadas en Pamplona con quienes tuvimos la ocasión de contemplar el gran triunfo de Mario Bilao en el ciclo de San Fermín en Pamplona, cortándole 2 orejas al tercero de la tarde, que era su primero. Bienvenidos a La Vuelta al Ruedo, aquello que llaman algunos Radio Bilao. Vamos a confesarnos, sí, es verdad, somos bilauistas, somos de todos los aficionados, somos de todos los profesionales del toro en Cataluña, pero también y principalmente somos bilauistas. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar precisamente, tras esa experiencia con Asun y con Ana, de lo que es la afición, de lo que es los aficionados y particularmente en Cataluña, y para ello tenemos hoy en el estudio a nuestro colaborador habitual que ya lleva tiempo sin venir, Luis Corrales, que es el presidente de la Peña Taurina José Tomás. Don Luis, buenos días. Buenos días, don Paco. Y también tenemos a Miriam, que es nuestra responsable de redes. Miriam, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Miriam. Y vamos a hablar precisamente, pues eso, de toros y del programa que es de todos vosotros, de toda la afición catalana en particular. Tenemos siempre este objetivo, yo creo que lo tenemos un poquito más cerca y hablaremos de las últimas acciones de lo que es la afición en Cataluña, que es como la resistencia en otros tiempos más bélicos, donde se hacen cosas incluso desde la clandestinidad. Y tendremos a nuestro querido Mario, que entrará hoy por teléfono porque está en camino de tentar. El éxito no viene así como así, no se está a un festejo de encabezar el escalafón de novilleros en este año 2026, sino con el trabajo, la constancia, la dedicación, la afición que tiene Mario, y con siempre el apoyo de su cuadrilla y de Enrique Guillén y de Manolo, que están siempre con él. Dato curioso, domingo corta 2 orejas en la plaza de Primera, como es Pamplona, el lunes a las 11 ya está entrenando. Ese es el camino del éxito, mediante el trabajo, la constancia, el esfuerzo y el sacrificio. Vamos a tener a Mario a las 9:30 y vamos a 10:30 y vamos media en Canarias, claro. Y vamos a comentar esa acción y ese spot que se ha hecho viral, se ha publicado en todos los medios de comunicación, donde pues eso, hemos vuelto a ver carteles anunciando toros que no son, desgraciadamente, aquí. Buenos días, familia Balañá. Serán en Ceret, que también estaremos muchos viendo a Mario la novillada, y bueno, en la gran feria de los aficionados de Ceret. También estarás, ¿verdad, Luis, en Ceret? Allí estaremos compartiendo esos momentos importantes. Siempre es maravilloso ir a Ceret. El ejemplo, ya que hablaremos de aficionados, es que quien promueve esa feria de Ceret es justamente una entidad que se llama ADAC, que es la Asociación de Aficionados Ceretanos. En Francia las cosas funcionan de otra manera, y una mera asociación, con una experiencia y una fuerza importante, pero no siempre fueron los tiempos así, y ellos tuvieron claro el modelo de feria, de fiesta de toros que querían, cómo lo tenían que hacer las cosas, y siempre se cometen errores en un recorrido largo, pero creo que hay que felicitarles más que efusivamente a esa Cataluña Nord, que dicen los que no se han enterado aún que el elemento aglutinador desde ahí arriba hasta allá abajo es el toro. Justamente el éxito que ellos tienen, y aprovecho para decir que me parece una gesta de torero bragado y torero valiente, la de Mario,
que con la oportunidad, que en aquel momento fue oportunidad, le brindó Ceret el año pasado y que le puso en la órbita del escalafón novilleril, tenga la hombría de volver a algo que hoy no necesita, pero que lo hace como reconocimiento a lo que valió y como una prueba más de su maravilloso recorrido. Sí, sí, es un gesto, desde luego, coincido contigo, pero además de ser un gesto, es como casi todas las cosas que hace Mario, algo que hace con mucha grandeza y mucha cabeza. O sea, él, después de aquella oportunidad que le abre muchas puertas y le abre... Oportunidad que tenía sus riesgos, ¿eh? Sí, Que sí, es Ceret, claro, claro. que no nos olvidemos. Spla salió con la cara como si fuera una máscara en Ceret cuando ya llevaba 28 o 30 años de alternativa. Sí, sí, y con lo poco toreado que estaba Mario en aquel entonces. Y ha tenido ese gesto de volver allí, precisamente por esa oportunidad que le brindaron desde la DAC, y además tenerlo con esa generosidad y esa cabeza de decir, oiga, yo sí voy a encerrarme solo, pero con la condición de que siga habiendo otra novillada más para que haya compañeros míos que tengan esa misma oportunidad. Eso lo engrandece a Mario, más allá del resultado, porque al final los novillos son de quien son de Partido de Resina y Barcial. Veremos a ver la bravura y los comportamientos, sí, no va a ser fácil, y cómo se hace la suerte de varas, porque al final esta feria recuerda mucho a Tres Puyazos, que también se organiza por aficionados y que le dan mucha importancia al toro, como entre otras cosas creo yo que debe de ser, pero para el triunfo y el lucimiento pues lo tendremos difícil el sábado. Pero solo el hecho de encerrarse él solo y de volver allí pues ya es digno de aplauso. Triunfar en Ceret pasado mañana es salir indemne, haber demostrado los conocimientos de la lidia, haber afrontado esas reses que no son fáciles y que no son ninguna, ni los de Partido de Resina, ni los de Barcial, las tontas del bote que te permiten ponerte bonito, que a veces sale uno que te deja hacer las cosas que de la verdad que tienen resultan bonitas, aunque puedan ser con la violencia que unos animales tan encastados como los que se van a lidiar el sábado, evidentemente. Entonces, da igual que se corten orejas, da igual que haya vueltas al ruedo, que seguro las habrá, porque lo que no va a faltar por parte de Mario es su disposición, su voluntad y su entrega. Y eso el aficionado sensible, que casi es un oxímoron, aficionado y sensible casi tendrían que ir juntos siempre, evidentemente lo sabrá perfectamente valorar. Nunca se deja nada en el hotel, seguro que disfrutaremos. Y entre otras cosas, aunque sea más difícil para el lucimiento, el tipo de toreo que tiene Mario, que es tan poderoso y tan de someter al animal, pues no sé si afortunado o desgraciadamente, yo creo que va encaminado a ese tipo de ganado, ¿no? Contabas tú, yo no la pude ver en directo, que es verdad que somete tanto, es tan poderoso que si el toro no tiene, o el novillo en este caso, no tiene esa duración que le da la bravura y la casta, sí. Evidentemente lo puede, porque hay que tener mucha casta para cuando te puede siempre el torero y tú no ves ninguna posibilidad como toro de echarle mano, en el fondo, por decirlo de una manera fácil, evidentemente el toro al final dice, bueno, pues si no puedo, pues me rindo. Solo la casta es lo que les permite no rendirse. Y de casta, otra cosa es la bravura y evidentemente su condición más o menos más fácilmente lidiable de los novillos de Partido de Resina y de Barcial. Pues eso es lo que pasó también en ese primero de Pamplona, donde bueno, al final pues, hace esos alardes, ¿no? Ese toreo en más próximo, no tan profundo, largo y hondo como suele el hacer, sobre todo con la izquierda. Con la izquierda estuvo fabuloso en Pamplona, unos muletazos eternos, larguísimos. Y un cañón con la espada, ¿verdad? Sí. O sea, de ejecución y de colocación desde Arles, lo decía. Desde Arles, sí, está... Bueno, pues eso, de ejecución y colocación, todo esto conazos. Hasta cogido. Como en Madrid. En Madrid. Cogido y bien cogido. En Alicante, en Pamplona. En Navas de San Juan. En Navas de San Juan, sí.
Y esperemos que también mañana, el sábado. Pasado mañana en Ceret. Nos da oportunidad también hablar de lo que pasó en Pamplona, de lo que es el público que va a los toros. Yo siempre criticaba a Pamplona, decía que era una plaza que no me gustaba, porque en San Fermín y sobre todo en los tendidos de sol está la gente más pendiente de la chica Yeye y de los cánticos al Club Atlético Osasuna que de lo que ocurre en el ruedo. Y de comer y de beber. Y de comer y de beber, sí. Que a veces se atragantan porque comen y cantan. Sí. Han salido un pareado, mira. Pero estuvimos antes de lo que es el inicio de las fiestas, dentro de la cartelería estaba anunciado Mario en la novillada, pero no se corren los encierros ni de los novillos ni de la que había el día siguiente, que era la de rejones. Con lo cual sí que era San Fermín, pero de aquella manera, ¿no? Y tuvimos ocasión pues de hacer amistad y de compartir y creo que es importante que lo señalemos en el programa y que rompamos una lanza a favor de nosotros, de los aficionados, de lo que es la afición a los toros y de aquellos que acudimos a los tendidos a ver un espectáculo en el que siempre socializas con los tendidos, con los aficionados que hay a tu alrededor, donde estás comentando la corrida, las virtudes, los defectos, tanto de matadores como de lo que es las reses que se lidien. Y eso es algo que nos diferencia mucho de otra afición, sin criticar a nadie, que es la del fútbol, ¿no? Estamos ahora viviendo mundial. El viernes nos la jugamos contra aquellos que nos eliminaron en México 86. Es un buen momento para la venganza. Y en los toros no se ven cosas que se ven en el fútbol. A los toros no va nadie a soltar insultos racistas que están haciendo ahora desde ministros de países contra Mbappé, por ejemplo, ¿no? O lo que ha sufrido Vinicius en muchos estadios en nuestra liga. No hay insultos racistas, yo no los he oído jamás. Hemos tenido matadores de toda condición. Nacionalidad, raza y, exacto. Y condición, en el fondo. Y nunca hemos oído un insulto racista en la Plaza de Toros. Dicen, bueno, ahora es que hay un nuevo público que va a los toros, que beben más de la cuenta. Oiga, eso ha existido siempre. El que bebe más de la cuenta te lo puedes encontrar desde luego en el fútbol y también en los toros te lo encontrabas antes. Yo he visto peleas a puñetazos en las ventas entre partidarios de Curro Romero y Manolo Sánchez, que no eran toreros que se pudieran comparar, ¿no? Pero sin embargo esos partidarios pues acababan peleando y con ciertas dosis de alcohol en lo alto, ¿no? Seguro. Pero no es un público hostil, es una fiesta muy democrática donde en algunos casos se lanzaban almohadillas. Esa costumbre se ha perdido. Yo creo que esto en San Isidro... Es que hay sitios que ya no hay ni almohadillas. En San Isidro lo hemos echado de menos en alguna tarde y cuando alguien estaba muy mal, pues el público le lanzaba almohadillas. Pero era... Justamente porque no hacían daño. En otros sitios se lanzan botellas, mecheros o cualquier objeto contundente y la almohadilla era la deshonra. Pero evidentemente sin hacer daño, ya no al torero, que seguramente era el destinatario de ese lanzamiento, ni siquiera a cualquiera de la cuadrilla o a un espectador que estuviera sentado unas filas más delante, ¿no? En Madrid eran así como muy acolchadas y tal. Una almohadilla desde lo alto de Madrid te podía hacer daño. Sí, a ver. Pero por lo general no, y es un público pues eso, respetuoso con todo lo que sucede, muy democrático, porque es al final quien tiene la palabra para si se otorgan triunfo o no. Recordamos que la primera oreja, no ya la segunda, que ya es potestad del presidente, pero para dar la segunda tienes que haber dado la primera. Claro. Y esa potestad la tiene el público expresando de forma mayoritaria, pues con un pañuelo blanco. Pero decías ahora, ¿no? En estas cosas que comentabas con tanto acierto, Paco, yo quería, antes de oírte una mención que creo que vale la pena desarrollar, decir que evidentemente siempre tenemos que diferenciar entre público y aficionado, ¿vale? Está claro que hay público de aluvión, que va al calor solo de una feria, que no entiende nada.
En Pamplona habrá gente que ni siquiera ve los toros porque está todo el rato de espaldas y porque no le da tiempo, porque está ocupado en otros menesteres, pero forma parte de esa parafernalia y de esa tradición festera. Es cierto, y el enlazo con esto, que aunque podamos ver esas diferencias de público y de aficionado, hay algo importante en lo que decías, es la fiesta más democrática del mundo. Tan democrática es que ni siquiera hacemos un derecho de sufragio censitario, que sería menos democrático. El público, el que no ha visto los toros ni una sola vez, si levanta el pañuelo, el presidente lo va a contar igual. Y si no levanta la mano, también va a contar como que no la ha levantado. Sencillamente porque entendemos, y yo creo que ahí es donde está el secreto de todo, o la diferencia, es que aunque alguien pueda pensar que esto es una actividad festiva, que lo es, que tiene ciertas cercanías al deporte, es fundamentalmente un rito donde se renueva cada vez que se torea, donde un hombre se juega la vida y el toro la pone en juego para acabar normalmente muerto por el que se la ha jugado delante de él. No olvidemos que evidentemente esa parte de rito que tenemos es la que diferencia, porque yo me voy a mi caso concreto. Yo creo que la primera corrida seria, Guadalajara, con un cartel que evidentemente da casi a esta cosa decirlo. Paco Camino, Santiago Martínez Vitti, Su Majestad y Diego Puerta. Era el cartel que en aquel momento funcionaba y me llevó, ahora no recuerdo bien, creo que mi padre no podía ese día y fui con un tío mío. Desde aquel día que yo había corrido los toros y las vaquillas en los pueblos de Guadalajara, aquel día empecé a aprender, sentado en un tendido, lo que significaba ver, entender, interpretar, vivir, emocionarme, sufrir y trascender, que creo que todo eso es lo que sucede. Pero es que desde ese día hasta los más de 65 que tengo y cientos o miles de corridas, no he dejado de aprender del aficionado de al lado, del público que cuestiona lo que damos por hecho y que te dice, oye, ¿es verdad? ¿De verdad se entiende esto que estoy diciendo? Y que aprovechas en ese debate que tenemos sin perder las formas con gente que conocemos o con gente que es la primera vez que nos hemos ido, con el que no entiende y quiere aprender o con el que entiende demasiado y se quiere quitar. Creo que es una experiencia tan enriquecedora que evidentemente lo malo es que solo dure 2 horas, debería durar más. A veces al sol puede ser complicado, pero creo que nunca las peores corridas las he olvidado, porque de todas he aprendido, de lo que ha pasado en el ruedo, de lo que ha trascendido al tendido y de lo que hemos podido comentar, porque además eso tiene algo tan largo que evidentemente lo recordamos. En el fútbol, más allá del resultado, y a veces San Google nos ayuda, es que no te puedes acordar, quizás de la mano de Maradona, nos seguimos acordando todo, pero es que revivimos la emoción de ver cómo había citado, cómo se había puesto, cómo había dejado el toro en suerte. No sé, esa parte del rito creo que es la que diferencia fundamentalmente cómo los necesarios participantes en ese rito, el toreo a puerta cerrada no se entendería, es otra cosa, es una tienta, es lo que queramos, pero evidentemente como los aficionados también se impregnan de ese sentido de la liturgia y del rito para justamente hacerlo vivir en los tendidos. Sí, sí, es una reflexión que comparto contigo. Al final, yo siempre comparo los toros como aquellos a los que les gusta el vino. Tú del vino puedes entender muchísimo, pero siempre vas a aprender, siempre vas a descubrir matices, descubrir tipos. Por mucho que quieras, siempre vas a seguir aprendiendo. Y con los toros pasa exactamente lo mismo. Yo estoy aprendiendo, claro, yo estaba un poco despegado últimamente entre la prohibición legal y entre la prohibición de facto a la que nos tiene sometidos la familia Balañá. Mucho peor la segunda. Pues mucho peor la segunda. La primera había un constitucional al que podíamos recurrir. Ahora, como no recurramos al Sanedrín o a otras cosas, que todos andará. Bueno, estábamos trabajando en ello, que decía otro. La cuestión es esa, que sigues aprendiendo cada día. Y una cosa muy positiva es que tú ves un partido de fútbol que son de estos que no hay quien vea, de esos veo muchos, porque mi hijo, el mayor, juega y domingo sí, domingo también, pues veo cosas
bueno, pues que muchos padres compartimos y nos tenemos el cielo ganado. O sea, lo que no tenemos que ver en la última de las divisiones de juvenil es tremendo. Pero bueno, estás ahí y es un esfuerzo. En los toros no pasa. O sea, corridas que diga, joder, esto no hay quien lo vea. Siempre hay un detalle, siempre hay un quite, siempre hay algún lance, un par de banderillas o el propio desarrollo de la lidia que merece la pena. Decía Vicente Royuela, otro gran aficionado, compañero nuestro, decía: es que para mí, solo el hecho de acudir a la plaza ya me merece la pena. Solo estar en el recinto, rodeado de gente que compartimos una afición, ese rito del que hablabas, solo ver hacer el paseillo, yo ya me merece la pena el dinero que pago por la entrada. Es exactamente así, es que vamos porque no vamos a un campo de fútbol, no vamos a un circuito de Fórmula 1, vamos al lugar donde sucede el rito, y evidentemente eso nos hace ir con una disposición de ánimo, dispuestos evidentemente a saber que van a pasar cosas. Me gusta mucho el ejemplo que has puesto con el vino, porque también es un elemento vivo que además dialoga con quien, bueno, en este caso la botella o el líquido que contiene la botella, ese maravilloso líquido, sería el toro, porque además es un elemento vivo, fruto de un elemento natural que también con la mano del hombre, exactamente igual que el toro de Lidia. En ese sentido, es un producto vegetal, si queremos decirlo así, pero evidentemente vivo, porque hay una vid, hay un sol, hay unos minerales, y el toro, y luego eso el hombre lo maneja cada vez con menos elementos químicos, cada vez con más conocimiento, con más cuidado, con más cariño, pues igual que pasa con los toros. Podríamos aquí, ahora que he dicho los elementos químicos, podríamos entrar en el debate de las fundas, pero no vamos a entrar en ese debate que no toca. El toro sufre, evidentemente, la intervención del hombre porque es un producto cultural. Es un animal salvaje, pero evidentemente culturalizado porque se busca una función dentro de un rito. Y eso es lo que yo creo que hace que el aficionado vaya a la plaza con las mismas mariposas que Mario va a tener el sábado cuando entre en la plaza de Ceret. A mí también se me llena la tripa de mariposas cuando me acerco a una plaza de toros, porque no sé lo que puede pasar, sí, pero sobre todo porque sé que van a pasar cosas que se van a quedar por siempre para mí. Disculpa, Luis, igual lo que he visto a través de las redes sociales, que es mi mayor información en cuanto al tema, hay bastante afición, digamos, mayor, digamos, de mucha tradición, que se les ve juzgando mucho a esta nueva juventud que salta al ruedo y que llega con este ímpetu un poco futbolero. Cabe decir también que el fútbol reemplazó a los toros en su época, ¿no? Cuando no había afición de fútbol, los toros eran lo que he leído y recabado en la historia, justamente era el espacio que ocupaban. Pero esta nueva juventud, sobre todo, ha sido muy criticada por estas personas que tienen mucha cultura en torno al tema, ¿no? De que desconocen todos estos códigos que tú mencionas, Paco, de las almohadillas. Muchos conceptos saltan o dan una oreja que menciona sin mucho criterio, solo por ser parte de la fiesta. Se les critica por un lado, pero por otro, sin ello no estarían las plazas como están ahora también. O sea, creo que como todo deporte, el fútbol, retomándolo el fútbol, ¿no? Los 15 minutos o los nuevos tiempos de descanso para el agua y cosas de eso, todo evoluciona. Quizás como evolucionan los ritos también. Yo creo que es un error ese juicio a priorístico por parte de esa afición más mayor, que no siempre todos tenemos que acordarnos que hemos sido jóvenes. Y por otra parte, la única manera de pasar a ser aficionado en lugar de público es ir algún día a la Plaza de Toros. Así que bienvenidos son. Pues muy bien, cambiamos el tercio y hablamos de la resistencia.
Hablando de resistencia, como si fuéramos quinta columnistas, hablando de resistencia frente a aquellos desagradecidos que tienen esto gracias al toro y que tienen todo su patrimonio gracias al toro y que nos lo mantienen cerrado, pues estamos haciendo pues como se hacía en la Segunda Guerra Mundial, como se hacía en aquello que se vino a llamar la resistencia, donde se hacen acciones clandestinas. Y como líder de la resistencia, hoy en la Vuelta al Ruedo, en Radio Bilao, tenemos los 3 bilauistas que estamos aquí. Al otro lado del teléfono tenemos a don Mario Bilao. Buenos días, don Mario. Buenos días, Paco. De camino a Tentar. Exactamente. Vamos en la furgoneta con Enrique. Exactamente, también está aquí a mi lado. Y también está Manolo. No, esta vez nos ha dejado solos. Os ha dejado solos. Bueno, solo Enrique y yo. pues nada, un abrazo muy fuerte para los dos. Y os hemos llamado hoy, no para comentar lo de Pamplona, que ya hemos hecho un apunte largo y tendido de ese importante triunfo en Plaza de Primera, en ese debut en un coso tan importante, con una faena tan importante y con una estocada, las dos tan importantes y con el buen sitio que has cogido con la espada. Pero te llamamos, Mario, os llamamos hoy precisamente por otra cosa, precisamente por el compromiso que tienes este sábado. Y no tanto para hablar del compromiso, que ya hemos estado aquí con los aficionados de la ADAC que han entrado en el programa en streaming. Hemos tenido aquí a Bienvenido, que hizo la presentación de la feria en el Prat. Bienvenido, López. Es que hemos visto y se ha hecho viral y hay que felicitar al ideólogo, que yo sé quién es, pero claro, como estamos en la clandestinidad, lo felicitas de mi parte al ideólogo. Familia Balañá, estamos esperando la demanda, estaremos encantados de recibirla. De recibirla, de defendernos, incluso hasta de indemnizarles, que yo creo que la plaza le saca un poco rendimiento. Y estaría bien que le sacaran alguno más. Cuéntanos, Mario, ¿cómo ha sido esa actuación de la Resistencia? ¿Cómo hicisteis? Porque ha salido en La Vanguardia, ha salido en El Mundo, ha salido en todos lados. Bueno, se puede decir, ¿no? Quizá, aparte del cartel, pues un poco el ideario fue Iván, ¿no? Iván Estupiñán, que la verdad que nos está echando una mano muy grande, y después ya con prensa, ¿no? Y con todo lo hablamos para hacerlo, y se le dieron, ¿no? Esa vuelta de tuerca para hacerlo que le fuera por una parte reivindicativo y llamativo, ¿no? Para la gente que viera que fuera algo diferente de lo habitual. Y pues la verdad que lo hicimos con mucha emoción, ¿no? Por así decirlo, pisamos lugares emblemáticos, ¿no? Del toreo que ha habido en Cataluña, y también, ¿no? Pues esa parte de reivindicación de los sitios más conocidos, ¿no? De Barcelona, pues dar ese punto taurino, ¿no? Por así decirlo, de anunciar esa encerrona. Y la verdad que, como dices, ¿no? Un vídeo que con mucha emoción, que la verdad que lo hicimos con mucho orgullo, ¿no? Y además pues quedó todo lo bonito, ¿no? Que queríamos, y la gente pues la ha sabido captar. Sí, de hecho el vídeo es precioso, sientes envidia sana. Yo que hice un periplo por la política de verdad, de un partido con unas ideas y con un resto de gente que no persiguen un cargo, sino defender unos ideales. Cuando lo vi me emocioné y me retrotraía al 2010, cuando pegabas carteles de aquella manera encima de los partidos de otro, y cuando hacías acciones desde la imaginación, porque no había dinero. O te desnudabas para llamar la atención. O se desnudaba el cabeza de lista para llamar la atención. En las elecciones siguientes él estaba vestido y todos los demás estaban desnudos. Pero no quiero daros ideas. No, pero fue emocionante y bonito, y a la vez un poco de tristeza y melancolía, ¿no? Porque ver ese cartel, pegar ese cartel, también Familia Balañá para la demanda. Uno de los que se ha identificado en el vídeo es Bienvenido, López, el de la boina, para si quieren hacer la demanda con más
esa actitud. Para que no pierdan con más tiempo. argumentos. Qué envidia, qué tristeza no poder tener esa normalidad en nuestra plaza, ¿verdad? Sí, pero eso, hola Mario, un abrazo Hola, muy ¿qué tal? grande. Eso pasa después. Yo te quiero decir, has comentado que lo hicisteis con mucha emoción, que sepas que por mi parte me emocioné. Esa emoción con la que lo hicisteis, siempre o muchas veces en mi vida he tenido que estar en muchas resistencias y me pareció bueno, lo primero felicitaros porque me parece una iniciativa maravillosa en la que habéis puesto en valor justamente de manera poética, como son las imágenes cuando traducen ideas, la situación real del toreo. Hablabas de Barcelona, pero habéis tenido la deferencia de también Olot, de también Figueras, de hacer todos esos guiños que hay que hacer y evidentemente creo que si no fuera porque Paco no me dejara aquí aplaudir y romperme las manos, ahora daría un aplauso grande como el que pasado mañana Lo evidentemente. podemos hacer. Mira, pues te aplaudimos porque eres el protagonista y a todos los que habéis participado en esa idea, gracias porque no solo reivindicáis, sino que nos dais toda la energía para que los que también reivindicamos no dejemos de hacerlo. Exactamente, eso era lo que queríamos, ¿no? Buscar también esa emoción del aficionado, no solo nuestra, ¿no? No os imagináis la cantidad de gente que me ha escrito, ¿no? Emocionado diciendo que Olot o Figueras o la Universidad de Barcelona era la primera plaza de toros, ¿no? Que habían ido a ver toros y que les emocionaba, ¿no? Ver ahora otra vez anunciados toros. Pero bueno, ahora ya pensando en el sábado, ¿no? Que no es fácil, pero bueno, también es el culmen, ¿no? de todo y que es un pasito más para que la Cataluña taurina no se pueda reivindicar y ojalá podamos llenar esa plaza para demostrar que estamos más vivos que nunca. Iremos muchos, Mario, a verte. Vamos con el coche de 7 plazas, vamos con el coche cargado. Pero más allá de que vayamos muchos a verte, que es desde Barcelona la plaza más cercana donde tenemos oportunidad de ver toros, y creo que está más cerca que Vinaroz, tenemos que agradecerte la gallardía, el gesto, la cabeza, la generosidad y la valía que tú tienes, porque ya has triunfado. Más allá de lo que pase el sábado, el hecho de anunciarte, el hecho de pedir que siguiera habiendo compañeros tuyos, te adelanto un dato que no sé si lo tienes y no sé si vais mirando mucho la estadística, yo creo que no, pero el sábado serás el número 1 del escalafón de novilleros por número de festejos toreados. Para nosotros, que somos los 3 que estamos aquí bilagüistas, ya lo eres, pero en cualquiera de los casos, más allá de los números, más allá de cómo puedas estar o del juego que puedan dar estas dos ganaderías, que no son desde luego nada fáciles, ya has triunfado para nosotros por el gesto, por la gallardía de volver a Ceret y hacerlo con ese compromiso al que nadie te obligaba y con el que, desde luego, vas a volver con un empujón muy fuerte para volver a verte en Madrid el jueves en Cénate las Ventas. Bueno, yo no lo veo como un triunfo mío, ¿no? Sino lo veo un triunfo común. Creo que todo lo que está viendo, no solo gracias a mí, ¿no? Sino toda la gente que hay detrás. Y para mí triunfo, ¿no? Pues sería verme saliendo otra vez por la puerta grande de Ceret, pero es muy bonito lo que estamos viviendo en este momento. Los cúlmenes en la plaza, pero creo que todo lo que hay detrás es otro, incluso un triunfo mayor, ¿no? Y como dices, pues ahora toca dar la cara y que todo lo que hagamos hecho, ¿no? Que tenga también un porqué, ¿no? Y ese porqué pues se tiene que mostrar en la plaza. Pues seguro que lo haremos, seguro que disfrutaremos, nos llevaremos un buen sombrero, Claro. crema solar y y estas cosas que Ceret por la Almohadilla, mañana almohadilla. que Ceret por la mañana aprieta
pero estaremos allí dándote ese apoyo que mereces, porque eres el alimento y el sustento de la afición catalana a día de hoy, y nuestra gran esperanza, no para que peguemos carteles en la puerta de la Monumental, sino que tenga que ser la empresa. Es que lo pegue por La todo que lo haga, Barcelona. la que lo haga. Veremos cuál, la que los pegue por todo Barcelona, efectivamente. Hablando de carteles, Mario, yo empecé mis laboralidad ayudando a mi padre a poner papel pintado, porque tenía una empresa de eso, y no lo pegas nada mal, que lo sepas, ¿eh? O sea, creo que se te da bien. Pues creo fíjate que que era la primera vez que lo hacía, pues creo que se te da bien todo, hombre, Gracias, se te da bien todo. Mucha suerte, buen viaje, que sigáis con el buen entrenamiento y con esa afición desmedida que tenéis, y nos vemos el sábado en Ceret. Y muchas gracias siempre por atendernos. Ya a final de temporada haremos un resumen, os traeremos aquí al estudio y valoraremos la temporada triunfal, que ya lo está siendo, de Mario Bilao. Un abrazo muy fuerte, Mario, un abrazo fuerte también para Enrique. Muchas Nada, gracias. a vosotros, Mucha gracias por suerte. lo que hacéis, y siempre es una alegría volver a hablar con vosotros, y siempre que me necesitéis aquí estaré. Y un abrazo igualmente de Enrique. Bueno, Desde Radio Bilao te damos un abrazo enorme, don Mario Bilao. no, hombre, un abrazo muy fuerte, nos vemos el sábado. Hasta el sábado, maestro. El sábado. Bueno, pues es que es... Pues Radio Bilao, perdón, por los patrocinadores, pero ya lo has dicho tú antes. Bueno, patrocinadores. Te has subido. Patrocinadores no tenemos. Podemos aprovechar para hablar de Mafre Hablemos. y de las bondades que tiene, pero no tenemos ningún patrocinador. El único patrocinador es el despacho Creative for Consulting, unos abogados muy buenos que hacen consultoría de asuntos públicos, pero no tenemos patrocinadores, y Habrá que trabajar eso. Y es una cosa que también habría que hacer un día un especial sobre eso, sobre lo que son los patrocinios, la publicidad y los toros, porque antes muchísimas empresas compraban abonos para sus clientes, y han dejado de hacerlo, lo hacen con menos fuerza. En Madrid lo hacen con mucha fuerza. Y en muchas Santander. en muchas plazas Y lo van a empezar a hacer. había publicidad, pero es difícil. Nosotros estamos buscando, desde luego, patrocinadores, y nos ha costado, y hemos escrito a varios que podrían encajar por la temática, por valores, por muchas cuestiones, y no encontramos, porque al final las empresas pues no quieren polémicas, están así todavía con los buenismos y con lo políticamente correcto y demás. Pero efectivamente coincido contigo que eso evolucionará, y está evolucionando. De hecho, hay un dato que es irrebatible. La audiencia de Canal Sur, cuando empieza a retransmitir de forma masiva corridas de toros, es estratosférica. Hacía 15 años que no se veían tanto cosas en Canal Sur como la corrida de Morante. Claro. Eso está pasando en Telemadrid con los festejos. Pasa en cualquier medio de comunicación, y además nos lo dicen. Cuando ponemos algo sobre toros, no hay nada que tenga ni tantas interacciones, ni tantas visitas, ni tantos clics, ni tanto nada de nada. Y les pasa a The Objective, y le pasa a aquellos medios de comunicación que no son estrictamente taurinos. Y los taurinos también, desde luego, pues tienen cada vez más audiencia. También falta ese recorrido, ¿no? Nosotros echamos de menos que, aunque nuestro compañero Sixto Naranjo tenga un podcast, no tenga un espacio en la cadena COPE dedicado al toro. Son incongruencias. Lo mismo que pasa no se entienden. en la cadena SER, lo mismo pasa en esos grandes medios generalistas. No digamos aquí la vergüenza de Radio Televisión Española, que en Cataluña no podamos ver Tendido Cero. Ni siquiera. Y que solo una televisión existan- que pagamos como paga el tío que le gustan las sardanas, exactamente igual. No, lo de Radio Televisión Española es absolutamente vergonzante, porque, bueno, ahí tienen esas audiencias millonarias para los encierros, pero los toros en San Fermín se acaban cuando
ni siquiera retransmiten las vaquillas, que al menos en Zaragoza retransmiten las vaquillas en la plaza. Pero aquí se acaba cuando se acaba el encierro. Bueno, pues si hay un encierro es porque luego esos 6 toros van a ser lidiados por la tarde, hoy los Sí, de Victoriano del mucha gente Río. no sabe eso. Bueno, claro, lo dicen la gente que está llevando el tema, lo dicen, quizás no tanto como deberían ser machaconamente, igual que nosotros decimos machaconamente, y hoy también lo diremos, los toros no están prohibidos en Cataluña. No hay toros en Cataluña, en Barcelona, porque la familia Balañá no quiere, pero no están prohibidos. Y lo diremos tantas veces como haga falta. Pues Radio Televisión Española tendría que ser un poco más honesta, ya que tiene pingües beneficios de ese montaje que hace, que es espectacular, pero habría que explicar a los profanos, a los neófitos, a todos esos miles o millones de personas en el mundo, que si hay un encierro en Pamplona y un encierrillo previo, que tampoco lo dicen, es porque hay una corrida de toros después. No tiene ningún sentido, esa es la génesis, ha ido evolucionando, pero si no hubiera corrida de toros, no habría encierro. No hay ningún encierro que no acabe en corrida de toros. Bueno, son esas cosas que tenemos evidentemente que decir. Respecto del tema, un dato que tuve la ocasión con una consultoría francesa de recursos humanos, posiblemente la más importante del país, y ya hace unos años, en los currículos que les llegan para puestos de responsabilidad del sector público y privado, valoran, es una instrucción de la propia empresa, que no es de un dueño, es de un capital accionarial repartido, es una multinacional, valoran, al menos en Francia, que esa persona, ese candidato, tenga conocimientos, haya asistido o sea transigente y permeable al mundo de los toros, como una prueba también de aceptación de la diversidad, pero como un valor intrínseco en su capacitación laboral. Fíjate, bueno, pues eso que lo dice el que lleva la consultoría, evidentemente tenemos que ponerlo en valor también. Nos queda trabajo por hacer en los patrocinadores y en la difusión y en que la resistencia deje de ser resistencia porque dejen de resistir contra los que ahora nos tenemos que aplicar. Sí, señor, que quisiéramos nosotros que la normalidad, ¿no? Al final, cuando vas a Alicante, vas a Madrid, vas a Pamplona, vas a todos lados a ver a Mario, al final lo que recoges es una especie entre lástima, compasión, desde luego mucha asertividad, diciendo, joder, allí es que, claro, como estáis prohibidos, no estamos prohibidos allí. Aquí tenemos a una familia de desagradecidos que todo lo que tienen se lo deben al toro, ¿m? Y estos 3 hermanos pues no se ponen de acuerdo y no quieren. Y además, sin ninguna explicación. Bueno, primero decían, por el momento no. Luego decían, bueno, os dejamos la plaza para el día de la tauromaquia. Luego que no. Luego que sí unas fotos. Luego que sí... no dan una razón. No dan Pero si no dan la razón, Paco, solo hay 2 explicaciones. Porque no la tienen, que es grave, porque además significa faltar a su propia memoria histórica, familiar y a su propia situación, o porque no la pueden decir, lo cual incluso... que es tan vergonzante que no la puedan decir. Eso es que no la pueden decir. Al final lo que hay aquí es un edificio en el centro de Barcelona, muy bien ubicado cerca de la Sagrada Familia, donde tiene un uso principal, que es el de dar corridas de toros, donde por parte de la propiedad está habiendo una dejación de funciones. O sea, aquí vemos una expropiación de libro. ¿no? Cuando alguien no usa además, y le dan unos usos que sí que están permitidos, pero que generan molestias. Unos conciertos que además son conciertos, me dicen, de muy baja calidad, que están generando molestias en el entorno de lo que es la Monumental, ¿no? Del barrio de l'Eixample, donde aquí tiene que intervenir la autoridad para decir, oiga, esto no se está destinando al uso que tiene. Pero un apunte, esa misma familia es dueña del Coliseo Balear, donde ha habido, con el mismo resultado, la misma actividad antitaurina por parte de gobiernos
precedentes en Baleares, donde se intentó prohibir, aprendiendo del error cometido aquí, donde se prohibió en lugar de modificar el sentido de la lidia. A pesar de eso, también el Tribunal Constitucional, lógicamente, vio la patraña de ese proyecto legal y dijo, oiga, ustedes lo que quieren es prohibir. No se atreven a decirlo, pero como lo están desvirtuando o vaciando de contenido, no tienen competencias para ello por todo lo que sabemos. Bueno, y ahí mantienen la titularidad de la plaza y permiten que haya toros, menos que los que había antes, toros. Si yo ya no quiero 15 corridas o 4 ferias, quiero toros, quiero abrir la plaza monumental. Normalidad, queremos ¿Dónde normalidad. está esta incongruencia? También fue beligerante el gobierno balear en aquel momento y ellos aguantaron el tipo. Propietarios de la plaza y hay una empresa que gestiona el ruedo, que es Funciones Taurinas. Pues muy bien. Pues hagan lo mismo en Barcelona. ¿O es que aquí no pueden? ¿Qué pierden si lo hacen? ¿Que les van a apedrear la plaza, los cines? ¿Que va a haber una manifestación? Bueno, probémoslo, aquí estamos nosotros, para resistir como llevamos resistiendo desde el año 10, desde el 2010 que lo prohibieron. ¿La incongruencia tiene otra explicación? Pues denla si tienen vergüenza, y si no, pues son ustedes unos sinvergüenzas. Exactamente. La cuestión es que no lo dicen y no solo tienen Baleares, sino que tienen también la puerta de Jerez, la plaza de toros de Jerez de la Frontera. Incluso veíamos a uno de los hermanos allí en la inauguración del monumento. Pero lo decía porque en Jerez no han querido prohibir nunca los toros. Ahí Sí, quizás... sí, no, pero claro, me reuní con María José y dijo, esta es la que más afición tiene. En la inauguración y de no la... sabía quién era Mario Pilao. Digo, si esta es la que más afición tiene, que Dios nos coja confesados. Claro, en la inauguración que Morante hizo de la estatua, ahí estaba Pedro. Estaba Pedrito, que no se sabía si era Pedrito o quién era. Estaba allí como un alma en pena. Desde luego, yo ya he perdido toda la esperanza con esta familia, porque una cosa es que no tengas voluntad y otra cosa es que no tengas educación. Y cuando tú pierdes la educación y faltas al respeto y faltas unas formas mínimas de poder entenderse, pues rompes cualquier tipo de... Pues ni voluntad ni educación. Cualquier tipo de conducto o vía para poder llegar a un entendimiento. Yo les decía, estamos condenados a entendernos. ¿Qué quieren ustedes hacer con el mostrenco este aquí? No está protegido, no se puede tocar ni por dentro ni por fuera. Estamos condenados a entendernos. Vamos a ayudarnos entre los dos. Desde luego, desde el momento... Al menos vamos a intentar. Si después de probar lo que probemos no funciona, pues a lo mejor nosotros tenemos que replegar velas, pero probémoslo. Sí, claro, igual somos el círculo, ¿no? El Club Taurino de Londres, ¿no? Y nos dedicamos pues a lo que se está dedicando ahora mismo la afición, que es a organizar viajes para ver toros fuera, para ver ganaderías, para hacer comidas, para hacer coloquios, para presentar libros y estas cosas. Que lo seguiríamos haciendo. Lo seguiríamos haciendo, pero además con los toros en esa monumental que tenemos ahí detrás. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. Tenemos también, vamos a hacer un spoiler de lo que es la próxima junta de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Vamos a ir a Tarragona. Vamos a ir a Tarragona, vamos a hablar con el alcalde de Tarragona, con mucha gente de Tarragona, de las Terras del Ebra, para darle un impulso, porque he visto aquí que los pijos indolentes estos no están por la labor, pues lo probaremos por otro conducto, pero desde luego no será desde las buenas voluntades, o sí, por nuestra parte sigue siendo la mejor de las voluntades, pero no con una capacidad de entendimiento con esta gente. Pues hemos llegado al final, pasa el tiempo volando y hemos terminado el programa número 19. Gracias Luis, gracias Miriam, gracias Santi. Aquí nos tendrán el próximo jueves en RCE, la Radio Catalana de la Cultura y el Deporte, en el 106.9. Radio Bilbao. Radio Bilbao, y tendremos pues puntual información de lo que pase en Ceret, y terminaremos el programa incluso un poco antes el próximo jueves, porque después nos marchamos a Madrid a ver a Mario cenarse las ventas. Gracias a todos por su atención. Nos seguimos viendo el próximo jueves, si el tiempo no lo impide, con permiso de la autoridad. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Gracias. Thank you.